costado oscuro de Giordano. Escándalos internacionales, peleas familiares y un pasado complicado. Los mails confirman que Jeffrey Epstein estuvo en Uruguay, sí. En Uruguay, giró miles de dólares a empresarios. Giros bancarios, y esto tiene una retrospectiva en el año 2006. Ahí están los archivos, los mails que lo vinculan con el peluquero. Jeffrey Epstein habría cancelado una reunión con el ex primer ministro de Israel para venir hacia aquí, hacia Latinoamérica. Hay que hablar también de la actividad que hacía Roberto Giordano en ese entonces. Claro, encabezando y siendo un empresario del mundo de la moda. Exacto. Organizando desfiles, pero acá la novedad es que había niñas desfilando de 15 años. Y parece que ahí estaba el interés de Epstein. Bueno, estamos aquí en un lugar muy lindo de Punta del Este. En Uruguay las sierras no las tenían, pero no olvidadas, sino había ganados. Llegó Giordano y refundó las sierras. Las corrí las ovejitas y todos hicimos un complejo. Córranse de acá. Ahí tenés tu casa. Tiene una capilla aparte. Una capilla. Es capilla. Es el Hotel Yao Yao, ¿vieron? ¿Vieron lo que ha hecho ahí? Es impresionante. Sí, ahora los franceses pusieron muchísimo dinero. Impresionante. ¿Qué vas a hacer con esa casa, Y convenciones ya estuvo un grupo muy importante. ¿Ya hubieron convenciones? Sí, una convención que estuvo un grupo importante, y ahora el Conrad va a tener a los invitados así de lujo y extranjeros de todo el mundo para que conozcan la sierra, en carruaje, pueden pasear. Es algo impresionante. Sí, sí. Puede haber nacido un hombre que ahora tiene todo y que tiene una casa que yo le alquilé, que no sabes lo que es, una cosa que me dejó muy impresionada, fabulosa en Punta del Este, me imagino lo que será la de acá. Qué bárbaro, ¿no? La fortuna de Roberto Giordano siempre fue un tema de agenda, desde cómo comenzó su negocio hasta los problemas judiciales que tuvo. Pero nada hacía sospechar este vínculo con Epstein. Roberto Giordano, adelante Roberto, bienvenido. Los seres humanos no quiebran. Y Roberto Giordano es un ser humano como todos los que ustedes realmente vieron. Decretan la quiebra de Roberto Giordano y además le prohíben salir del país. Tenía 500 empleados, le di trabajo a toda una ciudad. Y bueno, y la Argentina es así. Los hacían renunciar y después los volvían a contratar. Entonces vos, en vez de tener 10 años, 15 años como tenía mucha gente, tenías un año de antigüedad. Y ahí yo le comencé un juicio, se lo gané. Yo fui, creo que, uno de los que ganó. Él era un empresario del menemismo, un estafador. Tiene peluquería en Paraguay, tiene peluquería en Uruguay y mantiene 2 o 3 peluquerías acá en Argentina. Él tiene una casa en exactamente. Punta del Este. Carla Giordano, qué tarde Teté sería el título, ¿no? Porque lo que se viene es un verdadero escándalo familiar. Sí, no me pagó indemnización y se suponía que no, que realmente el departamento era la indemnización. Me cansé de esperar y me dijo que él era indigente. Giordano, lejos de ser un simple peluquero, forjó una fortuna incalculable, pero también un tendal de escándalos laborales, familiares y ahora hasta internacionales. Un pasado que lo sigue atormentando a pesar de su final. Bueno, un Roberto Giordano que recuerdo entre las anécdotas que lo definían ya cuestionándolo, siempre tuvo como un resquemor con respecto al color de su piel, cosa que le endilgaba a su madre, de tener una tez morocha, razón por la cual cuando la madre iba a la peluquería donde él estaba, la hacía pasar por un pasillo sin que entrara al local. ¡No, qué horror! Porque le daba como pudor el hecho de ser morocho. ¿La quería esconder a la madre? Sí, contado por la madre esto. ¿La madre lo escondía a él? Sí. No. Es más, ¿Él era la madre. ¿Él escondía a la madre? Claro. Cuando llegaba a la peluquería. Evidentemente, la hermana de Giordano, Carla, que en algún momento yo la entrevisté, ella me agradeció el hecho de haber contado la historia, donde ella se tuvo que ir, él la tenía como empleada, la explotaba en cuanto al pago de su sueldo, y después en determinado momento la despidió. Y ella estaba reclamando justamente esa despedida,
Y entonces contó toda esta historia de relación de él con su familia, Claro. con las personas más Muy cercanas. flojito de papeles siempre, Perdón, eso como 500 personas que quedaron colgadas del pincel. Tal cual. Porque hay que decirlo, aunque suene antipático, que Giordano murió condenado. Sí. Condenado por insolvencia fraudulenta y porque 500 empleados, salvo este que salió en el informe, que de buenas y gracias cobró, la mayoría Porque no como cobró dijo un él, fue peso. uno de los primeros, Sí, claro, antes de que se insolventara. Igual quiero decir algo, yo no lo voy a defender a Giordano, es el signo de una época. Sí, o señora. sea, tener empleados en blanco, pagar aportes, cargas sociales, digo, era una época donde esto pasaba en todas las empresas. No lo justifica, no significa que esté bien. Donde se aplaudía, Claro. porque hoy por hoy Se también hay aplaudía, empleados. era un genio, Claro. el evasor era un Estamos genio. hablando del peluquero Después de se podía- poder. Pero digo, después se podía, Sí. ya que era una época, como vos decís, marcar una época que sucedía eso no solamente con Giordano, sino también con otras empresas, digo, después de que la justicia te condena y que das evidencia y demás, te podés poner al día. No es que al hombre le faltaba dinero. Podría como haber para hacer. enmendado, podría Y no haber solamente enmendado. odiado por estos empleados que vimos en el informe y que relata Ventura, sino también odiado por varias personas uruguayas, porque realmente cuando él se instalaba así en el verano, hacía sus desfiles, era odiado por estas personas, qué? porque hacía cosas que no estaban bien. Primero porque consideraba al uruguayo como una raza inferior. Esto dicho por uruguayos que han trabajado con Roberto Giordano, ¿sí? Y por eso venía atrás el maltrato, venía, por ejemplo, él hacía cosas que eran insólitas. Llevaba a Punta del Este ropa, digamos, de contrabando, ropa de muchas marcas importantes que evidentemente trabajaban con Roberto y quizás... De hecho, él- fue denunciado el tema del contrabando. Claro, fue de denunciado Giordano. totalmente y realmente se ha tomado una medida. Lo que pasa es que porque a partir llevaba de las ropa para denuncias- vender. Claro, porque a partir de las denuncias Uruguay implementó lo que se llama la admisión temporaria con el Ministerio de Turismo y Aduana y él lo que hacía era vender esa ropa y perjudicaba a muchas tiendas importantes de Punta del Este porque él llevaba esa ropa de contrabando. sin Básicamente impuestos. lo que hacía Giordano era un abuso de poder, porque claramente Giordano tenía mucha influencia política, mucha Ayuda. permisividad política Peinaba de aquel entonces. a las grandes primeras damas del poder de los gobiernos Sí. latinoamericanos, las atendía personalmente. Es más, había algunas que las mandaba a buscar, las mandaba a buscar con helicópteros para subirla a su mansión, que no era una mansión, era una montaña entera. Claro. Y él pero estaba en la Ventu, cima con toda esta... Bueno, pero eso es lo que violentaba. Digo, por un lado, 500 empleados esperando cobrar algo después de laburar años. Y por otro lado, enfrente, Giordano con 4 propiedades. Una de ellas era un cerro, como Claro. decís vos. Entonces, eso era también obsceno. Ahora, era brutal. Luis, la gravedad de todo esto no es que estamos en verano y no había tema que hacer, entonces dijimos, volvamos a los 90. No, Epstein, no. claro. Se pone en el tapete nuevamente Giordano por estos documentos de la justicia de los Estados Unidos, que no es ya solo haber estafado a sus empleados, es estar implicado en otros Y con delitos. presidentes de varias naciones. Me voy al Uruguay, ahí está nuestro compañero Gustavo Descalzi, justamente desde Punta del Este, con más información y más claridad, echándole luz a un tema bastante oscuro. Adelante, Gustavo. Relaciones de alto vuelo con las máximas esferas de mi país, la impunidad que venía después de eso y luego después hacía lo que quería. Desfile quiero de contar menores que durante entre ellos. Casi 20 años, Roberto hizo hasta que llegó justo lo que usted está nombrando en este momento, Luis, que fue el año 2006, el año en que el Estado pudo por primera vez, entrar a un desfile y decirle, hasta acá llega usted. Y tiene que ver con un promocionado desfile en el año 2006, donde él promocionaba las nuevas generaciones, los nuevos talentos de la pasarela y se refería a menores de 14 años. Lo decía con orgullo, decía, fulanita de tal, tiene tan solo 14 años. Claro. Y exponía a una niña de 14 años a que le viéramos los glúteos, le viéramos la piel, solamente por promocionar una marca de ropa que decía RG, es decir, Roberto Giordano, under. Por debajo, y hay una expresión americana que se llama underage, que quiere decir por debajo de la edad. Todo un símbolo que no pasó inadvertido para las autoridades de la minoría de mi país, que llegaron a clausurar ese desfile y que fue la primera vez que Prefectura, porque esto estaba en el mar, llegó a clausurar el desfile. Fue tal el escándalo que todos los teléfonos del poder de mi país sonaron en ese momento. De acá
y de su país. Por eso le digo de que el año 2006 es el año que marca el inicio de la caída de Roberto y de la impunidad que había mantenido en este país durante A ver, mucho tiempo. espera que le quiero preguntar a Gustavo. Tengo entendido que vos te quisiste comunicar con la familia de Roberto Giordano. ¿Cuál fue la devolución? Sí, claro. La devolución es que, volviendo al caso Epstein, primero los tomó por sorpresa. Decirles, nos tomó por sorpresa, no teníamos conocimiento de que hubiera algún tipo de vínculo entre Roberto y el señor Epstein. Giros de 500 y 1000 millones de dólares. Giros de 500 y 1000 millones de dólares de JP Morgan y el Banco de New York. Digo, si sos familiar de alguien y ves entrar una carrada de guita, alguien se tiene que dar cuenta. No. Lo que tenemos nosotros información que eso surge del expediente es que fueron 3 giros de $500. 500 en una dólares, no cifra 500 millones. muy pequeña. Pero en distintos bancos. 3 giros de 500 que son 1.500. Sí. ¿Explico por qué? Sí, fue $1.500 en total. ¿Puedo explicar por qué? Son $1.500 en total. No, Sí. estuve, ¿Cómo no? Ojo, porque estuve averiguando un poco. Fueron varios giros de un monto máximo de $500. ¿Por qué? Porque en su momento la justicia de Uruguay, de tu país, permitía no averiguar, no informar transferencias bancarias de hasta $500. ¿Cómo nos pasó a nosotros en algún momento? Por debajo de ese monto. Bueno, te digo porque lo averigüé, ¿por qué de 500? No era por eso. No, decime vos, es ¿por todo qué muy tenés? raro. Le voy a decir, mire, hablamos con la familia y la familia está tan sorprendido como nosotros de que hubiera ocurrido algo así. Le voy a decir más. Es decir, ellos no van a hacer ningún tipo de declaración y a pesar de estar en esos documentos que usted tiene, Ventura, que hoy hablamos, que es el giro a una entidad bancaria del Uruguay, que es una entidad holandesa que ya no existe más, donde surge el nombre Roberto Giordano y Mirta. Ojo que era cuenta compartida. Igual quiero aclarar algo. No era empresa, era la cuenta personal de los dos. Ojo con esto, porque es posible que a la familia, a Mirta, le llegue algún tipo de solicitud por parte de los Estados Unidos solicitando por lo menos información. Lo que pasa es que hay que aclarar algo, que haya mails. ¿Qué es esto que está acá? Que haya mails, por supuesto que es una persona totalmente turbia y que está flojísimo de papeles y que inclusive está flojo de papeles su muerte. No se sabe si realmente se suicidó o lo suicidaron porque tocaba a muchas personas de poder con el tema de la pedofilia. En cuanto a Roberto Giordano, también estoy como Carmela, lejos de defenderlo, pero primero tienen que investigar por qué. Porque no toda persona que estuvo cercana a él era pedófilo. Claro, pueden compartir un evento. Hay que entender es que las transferencias eran de $500, Sí, no pero son muchas. No, son muchas detectadas, pueden ser de 500, pero a lo mejor tenés 50. El problema es la conexión, que aparezca eso sería. Esto lo averigüé. Es ese, no el monto. Es lo que estoy explicando. Con gente del mundo financiero y estaba vinculado a eso, a que en ese monto no eran investigados. Ahora bien, salgamos un poco de esto, del tecnicismo, de las transferencias y demás. Salgamos. Vamos a lo que podemos comprobar ante cada trabajador que estuvo bajo las órdenes de Giordano, y es el maltrato, el abuso de poder que Roberto Giordano ejercía sobre cada persona a quien él contrataba para que trabaje para sus desfiles, sus eventos, su casa. No hay una sola persona que no haya sufrido y vivido ese maltrato laboral al cual Giordano se metía. Pero fíjense, muchas veces, la traspolación que hay muchas veces de ese poder, porque vos te crees que sos el rey, no solo en tu trabajo, sino también en la tribuna. En determinado momento, en un campeonato del mundo, Roberto Giordano fue encabezando un grupo de modelos y se metió con la hinchada. En la tribuna. En la tribuna. Cuando le y pegaron. entonces, en determinado momento, empezó a dar órdenes hasta que se enfrentó con 2 o 3 capangas y se comió una paliza de aquellas. Y ahí quedó el latiguillo, no me peguen, soy Giordano. Famoso, exactamente. Porque lo cagaron a palo. Mira, a mí lo que me dicen, la información que llega desde Uruguay es que Roberto allá para nada era querido por algo. Él cuando salía de su casa, de la mansión, se disfrazaba, trataban de que no lo reconozca, trataban de pasar desapercibido porque temía a lo que podía llegar a suceder. Y me dicen, las únicas personas que lo querían a Roberto eran algunas personas de marketing
marketing de un importante shopping donde se solían hacer una suerte de desfiles que él también realizaba así en Uruguay, donde también en ese shopping había una reconocida peluquería. Corita. También lo que me dicen, perdón, sí. No, y mirá, esto me lo definen tal cual, una de las personas que lamentablemente estuvo bajo el mando de Roberto, dice: nunca dejas de ser víctima de esos malditos manoseadores HDP. Acá te estoy leyendo un textual que Manoseadores por Roberto. define a Eso Roberto es un ex empleado Jordano. o alguien que trabajó con él. Es una persona Manoseador, que trabajó... ¿así lo definió? Así lo definió. Es una persona que trabajó con Roberto Jordano, que llegó a armar una asociación de personas maltratadas por Roberto Jordano, que luego, bueno, esa asociación se fue diluyendo, ¿no? Pero esta persona con la que habló la producción hoy por la mañana no quiere decir su nombre, prefiere reservarlo porque evidentemente tiene miedo, se protege. Bueno, explotar una historia de maltrato, de abuso, Exacto. de someterte a ciertos manejos que tenía el peluquero Roberto Jordano, que indudablemente lo hacía a través de la... no sé si decir figura que él imponía, porque no imponía respeto, todo lo contrario, te imponía poder. Pero perdón, acá ayer sobrevoló otro fantasma, chicos, no nos hagamos los onzos, que creo que la justicia norteamericana tiene que aclarar también por el honor o no de Roberto Jordano. ¿Por qué? ¿Hubo algún tipo de complicidad o negocio común respecto de la trata de personas entre Epstein y Roberto Jordano? Tienen que aclararlo desde la justicia Bueno, de eso Estados debería Unidos. aparecer en algún mail si es que existiera, Claro. porque digo, la transferencia en sí misma no dice para qué era el dinero. Acá lo que me aportan- hay desclasificados un montón de mails. Acá lo que me aportan es que las 3 veces que fue a Punta del Este, Epstein se había quedado en un hotel, me dan el nombre del hotel, que justo queda a unos pocos kilómetros de la casa de Roberto Jordano. Una casa de la cual cuando salía se disfrazaba, como vos bien decís, para ir al pueblo a comprar, digamos, lo que es el mantenimiento de heladera. Entonces ahí veía valores, precios, incluso decía que muchas veces peleaba por el valor, el precio de una frutería o algo. Pero bueno, vamos a seguir con este tema, pero primero tenemos un enigmático, ¿no? A ver, Descalzi, desde... cerramos allá con Descalzi. Gustavo, a ver qué más tenemos. Cierro con esto. Hay un famoso video que Roberto Jordano dice: qué mala leche que sos, o qué mala leche que son ustedes. Lo dice a una periodista. En realidad me lo quería decir a mí. Yo lo fui a buscar a la peluquería para agarrarlo a trompada. Bueno. Y después hablé con él y lo hice entrar en razones. Y por suerte al poco tiempo se encontró con la periodista y le pidió disculpas. Lorena Nachajón, esto ocurrió hace 20 años, todo producto de la locura de esos años, donde Roberto fue intervenido por el Instituto de la Minoría de Uruguay por haber cometido un delito que es el desacato, con lo cual con el poder que tenía la justicia no quiso avanzar. Yo fui muy crítico con la justicia de mi país porque él debió haber sido procesado por desacato, por no obedecer a la autoridad. ¿Y qué pasó? Me dijo que yo era mala leche. Yo decía: no, lo que vos estás es fuera de la ley, Roberto, y no te hace... Mirá, Roberto, te voy a decir una cosa. En este país hay una ley y lo vas a tener que respetar. Y por más que hables con el presidente de la República, aquí vas a tener que respetar la ley. Y eso fue lo que ocurrió. Por eso estuve algunos años distanciado. Después volví a conversar con él. Y después terminé con una buena relación con Roberto. No le debo nada. No me debe nada. Y contame una Nunca cosa, me Gustavo. cortó el pelo. Jamás me fui a cortar el pelo. ¿Cómo se llevaba con el uruguayo común? ¿El uruguayo lo quería a Roberto o no lo quería? Yo tengo que decir que el uruguayo, cuando lo veía, lo saludaba. Yo lo veía bastantes veces acá. Recordemos que él tuvo una relación afectiva con una peluquera, Roxana, durante muchos años, y él no vivía en un palacio porque se había ido de esa fastuosa casa que usted tiene en imagen y que hasta Capilla tiene. Él se había ido a vivir a un barrio de Maldonado, donde armó una peluquería para su novia, para su pareja durante algunos años. Después terminaron la relación y terminaron en muy buenos términos con Roxana. Cada tanto la veo y ella nunca quiso hablar, nunca ha querido hablar de Roberto. Dice: lo que viví con Roberto me lo voy a cuidar. Eso pero pasa, lo que sí le quiero Descalzi, decir es que Luis, la familia... con muchas modelos de esa época. Hoy intenté hablar con 5. Nadie dice una palabra. Y porque hay que hablar, Luis. Hay que hablar y contar todo, si no. Seguro. Hay que contar todo. Por ejemplo, la hermana. La hermana que salió en varias oportunidades aquí en este programa. Acá se le puso el hombro, se le dio pantalla. Hoy por hoy ella se retira
al silencio, no quiere hablar de este tema. Bueno, es respetable, cada uno toma el lugar que puede y que lo dejan. Así que lamentamos, ¿no? Porque a lo mejor podía haber aportado muchos más datos de lo que nosotros tenemos. Y del lado oscuro que tiene los desfiles, querido Luis, el lado oscuro que tiene la pasarela, aquellos encuentros, aquellos enlaces que se hacían a partir de la pasarela. Por eso también llegó una denuncia en esos años 2006 a propósito de un incidente espantoso que hubo en mi país y que tiene que ver con la muerte de una menor de edad que linkeaban en los teléfonos y todo llevaba hasta una pasarela. Por eso le quiero decir que el enojo de Roberto era porque lo vincularan con alguna cosa que estaba prohibida en mi país. Yo le decía, ya estás haciendo algo que está prohibido. Tengo un dato. Sí, pero no es el mismo nivel, 14 años. Descalzi, no puedes comparar el mismo nivel de delito de hacer desfilar un menor de edad o sexualizar una menor de edad arriba de una pasarela que ofrecerla para la trata de personas, digo, Sí. o hacer de intermediario, que está penado en todos los países. Igual, Me pará, parece que Carmen, son dos delitos distintos. Saquemos esto de los documentos que ha trascendido en las últimas horas de la justicia de los Estados Unidos. Siempre a Roberto Giordano, hace 20 y pico, 30 años, que se le cuestionó lo que hacía en ese momento con las jovencitas. Pero pará. Toda la vida. La gente que veía esos desfiles... A Giordano nada más, A la Pancho sociedad. Dotto y el... Bueno, ¿cómo? claro, Discúlpame, ¿qué hace Piñeiro y Pancho Dotto eran las dos agencias más importantes y eran mismo. quienes llevaban las modelos que participaban Algo de la en el época. desfile. Lamentablemente, digo, Claro. no estoy naturalizando. En esa época estaba naturalizado, Las Lolitas fue tapa de la revista Gente, Sí, fue sí. tapa de un montón de Lo mostramos revistas. ayer. Ahora, Lamentablemente, Recuerde, Nicole, hoy- tenía 12 años. Sí, pero bueno, pero también había una madre que la llevaba, digo. ¿Y era cuántas un otras contexto. Nicole que no tenían una Claro. mamá que las cuidaran había en el Exacto. camino? Porque Claro. tal vez hay algunas que son para promover y otras que son para que desfilen en privado, tal vez en eventos de algunas marcas. era una época Para fea. decirlo delicadamente. Le pregunto, Descalzi, me llega información de Uruguay, usted me dice si es correcto o si es incorrecto. Me dice que es incorrecto, acá una persona que tiene llegada, que es incorrecto que Giordano solamente se quedó con 4 grandes propiedades en Uruguay y dice que hay más de 15. Y por otro lado, lo que me dicen es que tenía un vínculo Sí, sí. muy cercano Sí. con el expresidente Badge de Uruguay. ¿Es verdad o es Sí, mentira? claro. Sí, Valle, con el presidente pero, Valle tenía... y familias tenía muy buena relación. Valle, presidenciales Valle, argentinas, ni te ¿sabe- cuento. ¿Sabe? Es que ¿Sabe, sí. sabe Y quién es el latinoamericanas presidente ni les Valle, cuento. aquel que dijo los argentinos son una manga de ladrones del primero al último? Ese es el presidente Valle. Yo Jorge lo que Valle. les quiero ¿Se acuerda? recordar, ¿Se acuerda de aquel aquello- exabrupto? Bueno, era amigo de Giordano. que nos No sabes criamos- por qué lo decía. Bueno, pero pará, Carmela, los que nos criamos en aquella época, chicos, ¿cómo no va a estar metido el poder político, sea quien fuere, si el evento de Giordano era la presentación, la carta presentación de Punta del Este? Pero se peleaban para estar en primera fila, Por eso, chicos. la temporada En el de mundo. verano en Punta del Este se presentaba con el cierre En el del mundo. Y desfile en de Pinamar Giordano. después, en Hay una Pinamar imagen también. del ostracismo de Giordano, yendo a lo que decía hoy Corita, porque recuerdo que nuestro compañero Esposato, que compartíamos LAM en ese momento en la calle, lo encuentra a Giordano en Uruguay y él sale corriendo cuando ve la cámara. Creo que fue la última imagen o una de las últimas imágenes que cuando lo ve, él va... Ya condenado. Exactamente. Sí, sí. En el ostracismo, como medio Está dicho, con la pareja. va corriendo canoso y sube solo. Sí, pero Solo. no por esto. Al dice. casino creo que era. Y él No, realmente, otra cosa. y él Sí, se creía... Evasión, estafa, Claro. un Él se montón de- creía, digamos, el creador, o la frase que me dicen, también me están escribiendo desde Uruguay, era que él llamaba, por ejemplo, a los directores de turismo alegando que él era Punta del Este y que él era el responsable de poner a Punta del Este en el lugar que Obvio. lo ubicaba con esos desfiles, cierto. ¿no? Bueno, Como pero que antes de exigía, eso, iba perdón. con Y exigencias. es Antes de eso, cierto perdón, Descalzi, antes Esperen un de eso. poquito, eso es cierto. Ok, es cierto. Vamos al origen de Roberto Giordano, que tal vez muchos no recuerdan. Ventura sabe toda la biografía. El descubridor es el señor Daniel Tiner, que lo pone a trabajar en blanco en ATC, lo que hoy es la televisión pública. Estamos hablando de principios de las décadas del 80, cuando Mirta hacía Mirta para Todos. Ahí es donde empieza y donde hay que decir, por un lado, el hombre que se hizo a sí mismo, el hombre que terminó con una importadora de billutería que facturaba millones de dólares por mes. Digo, la zona blanca y luego la zona oscura, ¿no? Esta otra historia que deberán aclarar. Muy bien.
Bueno, voy a cerrar. Y le voy a decir más. Sí, dale, Gustavo, la última. Cierro con esto nada más. Cierro con esto para decir que en mi país Roberto dejó un patrimonio muy importante de decenas de millones de dólares. Esa casa que usted tiene imágenes está dentro de un predio donde hay muchas casas. Eso hoy vale una fortuna y en el pueblo de Edén él compró muchos terrenos. Es decir, que es un hombre que en mi país dejó un fuerte patrimonio como herencia para la familia. Y también decirle que en este país, salvo este caso, que yo estoy hablando del desacato y donde hay menores, no tuvo ningún problema con la justicia. En ese caso, la justicia debió haber interpuesto un recurso de desacato y haberlo procesado, pero no lo hizo por el poder, por los teléfonos que levantaba Roberto. Yo recuerdo cuando intervino en ese desfile del año 2006, que intervino Prefectura, el escándalo que se armó, pero el escándalo que se armó. Así que este es un capítulo más de mi querido Roberto Giordano, a quien también detrás de todo esto, este destino le debe millones de dólares en exposición porque lo puso en una vidriera internacional. Gustavo Descalzi, completísimo el informe. Abrazo grande. Será hasta mañana.